Hola, bienvenidos, soy Chicken Destroy y esta es una review de Hidden Deep, un juego que acaba de salir hoy mismo. Hidden Deep es un juego de ciencia ficción en 2 dimensiones, inspirado por películas como las de Aliens, The Thing y juegos como Half-Life. Los jugadores tienen la misión de rescatar a un equipo de investigadores que desapareció en unas cuevas submarinas mientras investigaban un misterioso fenómeno paranormal. Lideras un grupo de rescate y exploras las cuevas a base de saltar, nadar, columpiándote y usando todo tipo de artilugios inspirados por estas películas. El juego está desarrollado a lo largo de 5 años por un solo tipo, el desarrollador polaco Lukas Kaluski, y salió ayer 24 de enero de 2022, que se dice pronto. Y aunque el estilo gráfico es similar y tienen el mismo distribuidor, no tiene ninguna relación con el juego cooperativo de submarinos, uno de mis favoritos, Barotrauma. En lo relativo al gameplay, es un juego de plataformas reminiscente en sus controles al Prince of Persia original. Y digo reminiscente porque aunque visualmente parezca similar en cuanto a la navegación, no tiene la fluidez de este. Los movimientos no responden al input del jugador tan bien como deberían. El juego también tiene aspectos de puzzle muy típicos de este tipo de juegos de exploración. Cosas como tener que encontrar llaves para abrir puertas o combinar las habilidades de tus personajes para resolver obstáculos. También es un juego de acción, y en mi experiencia, al igual que el movimiento, los controles no son muy fluidos. Las animaciones son lentas, y cosas como desenfundar la pistola tienen un retraso comparado con lo que estamos acostumbrados en otros juegos. Esta es posiblemente la parte más floja del juego de momento. El juego penaliza al jugador con un vaivén del arma muy pronunciado, por lo que donde estás apuntando con el ratón no es donde va a disparar. El láser que sale del arma muestra la trayectoria real, y dependiendo del personaje, este vaivén puede ser muy exagerado hasta el punto de hacer muy molesto el disparar. No ha habido un momento que haya pensado magnífico, enemigos a los que disparar. Muy al contrario, cada vez que he tenido que desenfundar, me ha hecho sentir malísimo y torpe. Esto es sin duda uno de los mayores problemas que tiene el juego, ya que le quitas al jugador su propia habilidad y no es satisfactorio. Es como si tuvieras al lado a tu primo pequeño moviéndote el ratón cada vez que tienes que disparar. Otra de las mecánicas peculiares del juego es la cuerda, que me recuerda a la cuerda de la cuerda, me recuerda a la cuerda ninja del Worms. Y es de los aspectos más entretenidos, pero me da la impresión de que a las 2 horas, y teniendo en cuenta que puedes terminar el modo historia en alrededor de unas 6, ya estás harto de tirar las mismas cuerdas. Y a veces, de hecho, debido a los malos controles, hay que tirar cuerdas para obstáculos que debería poder saltarse sin problema. Por lo tanto, esta mecánica de la cuerda no está libre de problemas, y en mi caso fue lo que puso fin a mi primer gameplay. De lo jugado de momento he encontrado tan solo 3 enemigos de los 7 que se supone que hay en total. Aún así, sigue siendo un número mucho más bajo de lo que debería. No hay que olvidar que el juego está aún en Early Access, pero por 22,50 en oferta de lanzamiento y con un precio regular de $25, está un poquito falto de contenido. Como he dicho antes, en 6 horas puedes terminar el juego, aunque también hay un generador aleatorio de misiones para jugar en co-op.
El desarrollador ha anunciado que creará un editor de mapas permitiendo a los usuarios generar su propio contenido y está abierto a la posibilidad de incluir más herramientas de modding, que para mí es lo que hace o rompe un juego. Veremos si el desarrollador independiente tiene los recursos necesarios. Parece que para terminar el juego contrató a alguien para ayudarle a terminar el código y que en los créditos aparece como Advanced Programmer. Esto es especulación, pero como desarrollador que soy en mi tiempo libre, entiendo perfectamente esto. Si te lo puedes permitir, tener a alguien que sea un crack de la programación que te ayude a limpiar tu código de espagueti y a optimizar puede ser la diferencia entre tener un juego completado o una tech demo. Y volviendo al tema del co-op, que aún no he tenido la suerte de probar, pero creo que es de lo más interesante, o al menos de lo que más me llama, ya que el juego flaquea en el single player en cuanto tienes más de un personaje. No hay un comando para que te sigan, por lo que tienes que cambiar continuamente de personaje para poder avanzar por los niveles. Y lo más parecido es un autorun que les hace correr hasta el siguiente obstáculo que no podrán sortear. Y eso suele ser apenas unos metros, ya que gran parte del juego consiste en navegar las cuevas y por lo tanto muy poco útil y nada fácil de usar, requiriendo presionar 3 teclas a la vez para dar la orden. No hay inteligencia artificial para los miembros del equipo, por lo que si hay enemigos, se quedan ahí parados recibiendo daño, ni atacando ni escapando. Esto es un problema que no existe en el modo cooperativo, pero de momento este modo solo es accesible de forma local. Esto significa que el jugador 2 tiene que jugar usando un mando, y por lo que he leído el sistema no está muy bien implementado de momento y da problemas con X-Input, que es necesario para el uso de ciertos mandos. En definitiva, está en Early Access. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no te importa pagar $25 por un par de horas de diversión y te mola el estilo, adelante. Sabiendo que estás apoyando al desarrollador y también teniendo fe en que prosiga el trabajo. El que tenga un distribuidor decente detrás da cierta paz mental, pero con Early Access nunca se sabe. Y si estás esperando un juego super pulido, olvídate, te vas a pelear con él y te vas a sentir mal. Espera unos meses, tal vez un año, y vuelve a mirarlo. Y debido a que es Early Access, esta review no es del todo justa, y aunque señalo muchos problemas, el rato que yo he jugado me lo he pasado muy bien. Aún cuando ha habido problemas con el diseño de los niveles, que eso es muy básico ya. Así que por mi parte lo recomiendo para los fans de la ciencia ficción y del horror lovecraftiano. No es ni por asomo el Carrión, juegazo por cierto, aunque tiene una atmósfera y mecánicas similares, pero dado que ese juego también es muy corto, si te quedas con ganas de más, esta puede ser una buena opción. Esto ha sido Hidden Deep, y espero veros en el siguiente vídeo en el que voy a seguir haciendo reviews y gameplay de todos los juegos en mi librería, sin un orden en particular, hasta que termine de limpiar mi backlog por completo. Like, subscribe, campanita, todo eso, nos vemos.